Entonces, veníamos hablando de aquellos en los que se transfiere el derecho incorporado y que, como decíamos, vamos a hacer alusión a ellos en la clasificación de lo que se denomina el endoso en propiedad. Entonces, ¿cuándo se transfiere el derecho incorporado en el título? Ejemplo, cuando el endoso es en propiedad. Efectivamente, si Juan le endosa a Pedro un título, Juan, como endosante, le va a entregar la totalidad de los derechos que él ostenta dentro del título respectivo. Caso diferente es aquellos eventos en donde el endoso no transfiere el derecho incorporado, es decir, donde el endosante sigue siendo el titular del derecho y el endosatario, como es el caso de un endoso que se denomina endoso en procuración, que es el que podemos ejercer nosotros como abogados, simplemente ejercemos un acto de representación o de mandato, pero en ningún caso se transfiere el derecho incorporado en el título, sino que el endosante sigue siendo el titular del mismo. Entonces aquí tendríamos esta principal característica. Ahora, puede que transfiera o no el derecho incorporado a título oneroso o gratuito. Lo que quiere decir que el endoso puede realizarse en una situación en donde el endosante realice un negocio desde este punto de vista y es la regla general, porque estamos en el derecho comercial, en títulos, valores, motivo por el cual se presumen actuaciones de ánimo de lucro. Pero no quiere decir que eventualmente no se pueda celebrar el negocio desde un punto de vista gratuito sin que se reciba algún tipo de contraprestación en favor del endosante. Ya dependerá del tipo de negociación. Pero para todos los efectos legales se debe entender que esto está regulado por nuestro Código de Comercio. ¿A quién se lo transfiere? Entonces diríamos, negocio jurídico unilateral cambiario por medio del cual una persona llamada endosante transfiere o no el derecho incorporado a título oneroso o gratuito a una persona llamada endosatario. Entonces aquí tendríamos los dos sujetos que participan en la relación obligacional de los títulos valores, en donde cada uno de ellos va a ejercer una función. Un endosante, y aquí voy a hacer relevancia especialmente a aquella en la que implica transferencia. El endosante resulta ser el tenedor legítimo del título. Por favor, en este ejemplo todavía no toco endoso sin responsabilidad, sino hablo del endoso normal. Si el endosante le transfiere el derecho incorporado a esta persona llamada endosataria o endosatario, lo que va a suceder es que él, siendo el tenedor legítimo del título, pasa a ser un obligado cambiario en este primer evento. ¿Por qué? Porque él transfiere su derecho, pasa a respaldar el cumplimiento de la obligación, porque ahora le está diciendo, usted, señor endosatario, es quien puede exigir el cumplimiento del derecho que se encuentra incorporado dentro del título. Entonces, en este punto tendríamos una definición que desde el punto de vista doctrinal nos serviría para efectos de fijar cuando hablamos del endoso. Ahora entonces, revisemos sobre algunas características que tiene el endoso. ¿Qué características le asigna el derecho colombiano? Del artículo 652 del Código de Comercio en adelante me viene a señalar qué clasificaciones de endoso hay, cómo el endoso es propio o particular de los títulos valores a la orden, porque miren que, como mencionamos previamente, para tocar esa clasificación de los títulos valores según su ley de circulación, necesariamente tuvimos que hablar del endoso. No va a operar a esto para el título valor al portador, porque frente a él no tiene aplicación y basta simplemente con la entrega. Pero como estamos hablando del endoso en el cual participa la entrega, este título valor es a la orden. Entonces, dentro de este tipo de características vamos a revisar algunos puntos que, de acuerdo a este artículo 652 en adelante, nos sirven para efectos de fijar y delimitarlo y diferenciarlo con otros tipos de instituciones que existen en el derecho colombiano. Entonces aquí tendríamos el endoso, en primer lugar, siendo un negocio jurídico unilateral, debe ser
puro y simple. Recordando esa materia de obligaciones, pues hay que tener en cuenta que en este caso el endoso no puede ser sometido a una obligación modal, sino que el endoso como negocio jurídico, con la simple firma impuesta en el título valor, se entiende satisfecho para la legislación mercantil colombiana. Y querría decir esto, que el endoso resulta ser incondicional, quiere decir que yo no lo puedo someter a ningún tipo de condición respectiva. Para eso el Código de Comercio en el artículo 655 nos va a traer algunas reglas a efectos de que yo pueda fijar qué pasa cuando en un título valor se pacta alguna condición. Entonces, aquí tendríamos un punto en particular y es: ¿qué pasa si en un título valor se fija una condición? Y en cuanto a lo que refiere al endoso, es decir, dentro del régimen de títulos y valores, yo no puedo indicar en el endoso ningún tipo de condición. Véase el siguiente ejemplo. Tenemos un título valor en donde en la parte anversa vamos a indicar lo siguiente: endoso a Pedro una vez el banco desembolse el dinero. Aquí tenemos que estamos sometiendo el endoso a la condición de que el banco desembolse la suma determinada de dinero. ¿Qué sucede en este caso? La norma en el artículo 655 que precedentemente mencioné me dice que para todos los efectos legales, si yo indico una condición, se entenderá la condición por no puesta. Entonces, miren una situación particular. La condición se tendrá como ineficaz. Por no puesta quiere decir que así esté debidamente plasmada dentro del contenido del título, el juez de la República hará caso omiso a lo que aparezca aquí. Entonces, aquí la pregunta es: ¿el endoso existe? Sí, claro que sí. ¿El endoso es válido? Sí, el endoso es totalmente válido. Lo que para el derecho colombiano no existiría sería la condición respectiva. La condición desaparece aquí en este caso, es decir, aquella frase correspondiente a una vez el banco desembolse el dinero. Entonces, el endoso cumplió la totalidad de los parámetros, le transferimos el derecho a Pedro en debida forma, pero en este aspecto en particular, pues la condición se tendrá por no puesta. Obviamente, como habíamos dicho, será necesario que atentamente aparezca la firma de quien realiza el correspondiente endoso, siendo el endosante en primer lugar tenedor legítimo del título respectivo. Ahora, miremos una segunda característica. Además de ser un endoso puro y simple, debe ser total. Lo que quiere decir, no puede existir en el derecho colombiano un endoso parcial. Y aquí la regla también nos la trae el artículo 655. Yo quiero decir frente a este punto que es necesario revisar a qué se refiere la norma con que el endoso sea total. Y voy a referirme de la siguiente manera. Una cosa es que el endoso sea total en cuanto a los sujetos, y otra cosa muy diferente es que el endoso sea total en cuanto a la prestación. Entonces veámoslo desde el siguiente punto de vista. Endoso total frente a los sujetos quiere decir que el endoso debe comprender a todos los que hacen parte dentro del título. Endoso total en cuanto a la prestación hace referencia a que el endoso debe comprender a todos los derechos que se derivan del título respectivo. Lo que quiere decir que yo podría encontrar un endoso que sea parcial en cuanto a los sujetos o un endoso que sea parcial en cuanto a la prestación. Este endoso es válido
este endoso no es válido. Entonces, veamos un caso en donde puede llegar a presentarse. En la práctica he visto que a veces suele formularse, y de igual manera como los demandados formulan excepciones dentro de un proceso ejecutivo compartiendo este tipo de comentarios que voy a expresar. Supongamos que tenemos un título valor donde tenemos como obligados cambiarios. En este punto, veámoslo desde acá, tenemos como obligados a dos personas. Tenemos a Juan y tenemos a Pedro. Dos obligados cambiarios. Es nuestra intención realizar la transferencia del derecho incorporado en este título a Julián Sánchez. Entonces vamos a realizar la transferencia. Supongamos que decimos endoso a Julián Sánchez, y es aquí donde puede haber una situación frente a un endoso parcial de los sujetos. Endoso a Julián Sánchez el título de Juan. Atentamente, firma el endosante. Miren cómo Juan efectivamente es un obligado cambiario, pero para nuestro ejemplo, adicionalmente Pedro también lo es. Entonces vemos cómo algunos demandados consideran que este endoso es parcial en cuanto a los sujetos porque no transmitió la totalidad de la obligación respectiva. Motivo por el cual para este tipo de eventos es mejor evitarlo. En la práctica he visto cómo instituciones como Covinoc, CISA, CGA, en algunos casos al momento de realizar el endoso transcriben toda la información, y cuando transcriben el nombre de los obligados cambiarios lo hacen de manera incompleta. Entonces miren cómo lo ideal es que quede de la mejor manera para efectos de evitar excepciones, o que si usted está del lado del demandado pues tenga elementos de juicio para que pueda llegar a controvertir dentro del proceso respectivo. Ahora, puede que el endoso no sea total, sino que sea parcial en cuanto a la prestación. Entonces veamos el siguiente ejemplo. Este título valor contiene el pago de la obligación de una suma equivalente a 10 millones de pesos más los intereses. Entonces vamos a tener un capital por la suma de 10 millones de pesos y unos intereses que van a ser pactados todos a la tasa del 0.7 mensual, tanto los intereses de plazo como los intereses moratorios respectivos. Entonces supongamos que yo pretendo hacer un endoso, pero resulta que yo voy a transferir el endoso a Julián Sánchez, y en este caso en particular Julián no me dio a mí sino 5 millones de pesos. Entonces yo le voy a decir, mire, Julián, no le puedo transferir la totalidad del título porque usted solamente me da 5 millones, entonces yo de esa parte le voy a transferir la mitad. Entonces supongamos que yo hago el siguiente endoso. Endoso a Julián Sánchez la suma de 5 millones de pesos y la mitad de los intereses. Atentamente, y se impone la firma respectiva. Tendríamos en este caso particular una siguiente situación, que el endoso fue parcial en cuanto a la prestación contenida en el título. Miren cómo se parcializó en cuanto al capital y se parcializó adicionalmente en cuanto a los intereses. Jurídicamente pues podríamos llegar a entender que Julián Sánchez solamente puede cobrar 5 millones de pesos y la mitad de los intereses. Pero para este caso la norma me dice que si el endoso es parcial, en este caso no existe el endoso. Y si no existe el endoso, pues se acaba de romper la cadena de endosos respectivas porque no lo recibió conforme a su ley de circulación. Y no existe por un motivo muy sencillo. No puedo coger el título y partirlo en dos, porque es que lo único que puedo cobrar es el título original. Julián, para poder cobrar los 10 millones de pesos, tiene que tener el original. La persona que le realiza el endoso, si quiere cobrar su parte, pues tiene que tener el original. Lo que quiere decir que es imposible en el derecho colombiano que yo pueda distribuir la prestación.